por medio del consejo de tu palabra, Padre Celestial, y no permitas que tu palabra, Señor, regrese a ti vacía, papito lindo, sino que antes bien tu palabra, Señor, venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, tierra que lleve mucho fruto, papito lindo, para que tú y tu nombre, Señor, sea glorificado con todas las cosas que hagamos en medio de este culto. Te damos gracias por cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que se han hecho presentes. Bendecimos a tu pueblo, Padre bendito, y confesamos, Señor, que tú haces una obra buena, plena y perfecta, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias una vez más, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, amén. Solo no sé si pueden componer la cámara porque está apuntando para allá, amén. Bueno, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Como ustedes saben, hace un mes creo que fue, empezamos a hablar de este tema, el poder de los elementos, amén, dentro de lo cual hablábamos, mis amados hermanos, de el agua, el vino, los que están acá, el aceite, la leche, más la sangre de Cristo, amén. Voy a ir haciendo un breve resumen muy rápido, amén. Isaías 55, capítulo 1 dice: todos los sedientos, venid a las aguas, amén. Y los que no tenéis dinero, venid a comprar y comed, y venid y comprad, dice, vino y leche. Ya, si se dan cuenta, solo ahí en esa cita está hablando de tres elementos: agua, vino y leche. Ya no voy a dar mayor explicación porque ustedes saben que esto ya lo hablamos. Versículo 2 dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Entonces, ¿se dan cuenta? Los elementos, mi amado hermano, que son estos cinco que ustedes ven acá: leche, miel, agua, vino, aceite, más la sangre de Cristo, están ligados, dice acá, al deleite. Amén. Pero vamos a avanzar. Ezequiel 16:9 dice: te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Si ustedes han leído, mis amados hermanos, el capítulo 16 del libro de Ezequiel, ahí está hablando, el Señor está hablando, dice que pasé, dice, y te vi. Y describe a una mujer, con mucho respeto, pero es que así lo dicen, mis amados hermanos, que estaba sin cobertura, hablando físicamente. No solamente eso, sino que todavía está con eso. Imagínense, estaba en sus días. O sea, ¿se imaginan cómo estaba aquella pobre? Y ahí dice que cuando él la vio, ¿verdad?, la lavó, la ungió, la tomó, la recogió de ahí de donde estaba. Esa es figura, mi amado hermano, de la iglesia, de cómo muchos de nosotros venimos a Cristo, amén. Y luego dice ahí: y te hice mía. Pero lamentablemente ahí termina diciendo: se volvió a apartar. Bueno, nada más se los dejo ahí para que nos demos cuenta de que a pesar de la condición de aquella mujer, o de la iglesia, o de nosotros, amén, el Señor utilizó agua y aceite, amén. Ok, rápidamente, mis amados hermanos, aquí algunas figuras del aceite: la unción que rompe yugos, sanidad, consagración, belleza, luz, prosperidad, abundancia, alimento y adoración. Voy rápido, repito, porque esto ya lo expliqué, y si no, no llego a donde quiero llegar hoy. Éxodo 3:8 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra en donde dice que mana. Una vez más menciona los elementos: la leche y la miel. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Esto significa deleite, dulzura, victoria, revelación, edificación, alimento festivo, buena palabra y sanidad. Amén. Este es el punto o el elemento que ya hablamos, mi amado hermano. Si no recuerdo mal, fue hace 3 jueves atrás por ahí. Hablamos de la leche, hablamos de Jael, de la leche y de Sísara. Ahí la Biblia dice, mi amado hermano, que Sísara era el enemigo del pueblo de Israel, pero llegó a la tienda de Jael. Jael le dio leche, se durmió y lo mató. Estoy haciendo un muy breve resumen, ¿verdad? Ahí está. La leche, mi amado hermano, es figura
de pureza, de algo que no está adulterado, de crecimiento, doctrina, promesas y fertilidad. ¿Se recuerdan que les decía de que esto es lo que necesitamos, mi amado hermano, que esté en nuestra casa? Amén. Voy a avanzar. Aquí colocaba los significados del nombre Sísara y los significados y el valor numérico del nombre Jael. Amén. Sísara, que era el enemigo de Israel, significa sirviente de Ra, está hablando del Dios de los egipcios, significa opresión extranjera, poder humano, liderazgo militar y círculo de protección aparente. Pero Jael significa, es una combinación, dice, de visión, enseñanza y acción. Y hablábamos de la percepción espiritual, amén, que estas son las cosas, mi amado hermano, que en nuestra casa tienen que haber para cuando el mundo, lo resumíamos, ¿verdad?, intente entrar en nuestras casas, amén. Bueno, ahí está el resumen, 6 minutos, está bien. Ahora, esto es lo que les quiero hablar el día de hoy. Pues ya hablamos de la leche vence al enemigo llamado Sísara, amén. En otras palabras, el mundo que quiere entrar a la iglesia, a la casa, a nuestras vidas. Ahora vamos a hablar de Gedeón, amén. Vamos a hablar del elemento llamado agua, pero también vamos a hablar del enemigo, mi amado hermano, llamado los madianitas. Entendiéndolo de otra forma, ¿por qué necesito yo tener en mi casa el elemento llamado agua? Porque hay unos enemigos llamados madianitas, amén. Ahorita vamos a explicar eso. Este es el punto, el único punto que vamos a hablar el día de hoy. ¿Decimos amén? Bueno, yo creo que todos sabemos y conocemos la historia de Gedeón, amén. Dice la Biblia en el libro de Jueces, mis amados hermanos, capítulo 7 y versículo 5. Ahí, miren, cuando empiezan el contexto, ustedes saben, ¿verdad?, que los madianitas se encargaban, mis amados hermanos, de oprimir al pueblo de Israel, pero parte de la opresión era de que todo, miren, escuchen qué tremendo, todo lo que el pueblo de Israel sembraba y cosechaba, cuando ya era el tiempo de la cosecha, ¿quiénes creen ustedes que llegaban a llevarse todo? Los madianitas. Yo no sé si les habrá pasado, mis amados hermanos, que uno se esfuerza, uno trabaja y de repente ya siente que tiene algo bonito y de la nada desaparece. ¿Qué pasó? Los madianitas, amén. Ese es exactamente el trabajo, mi amado hermano, de los madianitas ahí en ese tiempo. Y espiritualmente hablando, en ese tiempo es lo mismo. Uno da la vida, uno se esfuerza, uno trabaja, uno se desvela, uno está sembrando y luego viene el tiempo de la cosecha. Y cuando ya es el tiempo de la cosecha, algo pasa. ¿Y qué pasó con aquello que habíamos sembrado y cosechado? De la noche a la mañana se perdió. Pues, ¿qué necesito, mi amado hermano? Por si eso pasa, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para evitar que eso pase? Agua. Amén. No aguas, muchachos, ahí vienen los ladrones. No aguas, muchachos, ahí me va a pasar. No, así dicen en Guatemala, aguas con eso. Amén. Entonces vean, Jueces 7:5. Entonces llevó, bueno, es que quiero, antes de leerles esto, les quiero contar lo que dice el contexto, ¿verdad? Entonces, cuando estaba pasando todo eso, el pueblo de Israel se levanta, clama al Señor para que los libere, ¿verdad? Y el Señor ya le hace un llamado a Gedeón, pero hay un momento en el que, ahí me estoy resumiendo, ¿verdad?, en el que él viene y le dice, convoca al pueblo para que vayan a la guerra. Y la Biblia dice que cuando Gedeón hace aquella convocatoria, llegaron 32,000 soldados. ¿Se imaginan ustedes qué cantidad? Ok, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Alguien se acuerda cuando vio ese gran ejército? ¿Qué le dijo? Ay, pastor, yo ahí no estaba cuando el Señor le dijo eso a Gedeón, ni me acuerdo. ¿Qué le dijo según la Biblia? Llegaron 32,000 para ir a hacerle frente a los madianitas. Le dijo, son muchos. Pero miren la característica que le dice. Pregunta, dentro de esos 32,000, ¿quiénes tienen miedo? Miren la característica. ¿Alguien sabe cuántos se fueron?
Porque le dice, pregunta así, ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen miedo de ir a la guerra? Y todos los que te digan que tienen miedo, devuélvelos a su casa. Esos miedosos no sirven para ir a la guerra en ese momento, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuántos quedaron? Eran 32,000. Y alguien está predicando, que si yo estoy escuchando mi predica. ¿No se recuerdan cuántos quedaron? 10,000. ¿Cuántos se fueron? Si eran 32,000, ¿cuántos se fueron? ¿Ah? O sea, dentro de un grupo de 32,000, ¿cuántos miedosos había? 22,000. O sea, solo 10,000 que sí estaban dispuestos a ir a la guerra. Ok, y el Señor le dice, son muchos. Que eran 10,000 los que habían quedado. Y le dice, son muchos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Y esa es la cita, mi amado hermano, que vamos a leer. Y le dice, quiero que los lleves a todos al río a beber de las aguas. Y los que se lleven el agua con la mano a la boca y no se postren ni que metan la cabeza en el río, esos son. Entonces empieza él a hacer cuenta, porque llegaron unos 10,000 y unos llegaron y se metieron de cabeza en el río, se arrodillaron y metieron la cabeza y empezaron a beber. Los que hicieron eso, que se postraron y empezaron a tomar, le dicen, esos no, devuélvelos para su casa. Averigua y cuenta cuántos se pusieron sobre sus pies, ¿sí? Se agacharon, agarraron el agua con la mano y se la llevaron a la boca. ¿Y cuántos hicieron eso? ¿Se recuerda? 32,000. 22,000 miedosos, quedan 10,000. Lo lleva ahí a las aguas. O sea, aquí ¿cuál fue la señal para vencer a los madianitas? Las aguas. ¿Alguien se recuerda cuántos quedaron? Mire, pastor, yo no me acuerdo cuántos quedaron, pero sí me acuerdo de la película de 300. ¿Cuántos quedaron? 300. No será Leónidas, no son, hermano, es Gedeón. Entonces, ¿se imaginan ustedes, mis amados hermanos, 32,000 y le quedaron solo 300? ¿Qué quiere decir eso? Que no muchos, mis amados hermanos, echan mano del elemento llamado agua. Así me decían a mí en Guatemala, agua pura. Son bromas. Entonces dice Jueces 7, capítulo 5, entonces llevó el pueblo, escuchen, a las aguas. Y Jehová le dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Sigue diciendo, entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, miren, pues, el número 300, les voy a dar una idea, yo sé que ustedes lo saben, representa, mi amado hermano, a Dios. La Biblia dice que cuántos años vivió Enoc. ¿Alguien se acuerda cuántos años vivió Enoc? Hasta un corito hay. Apenas me sé la edad que tengo, pastor. Dice la Biblia que Enoc vivió, 365 años. Amén. Pero ustedes saben que Enoc desapareció, ¿verdad? ¿Por qué desapareció? Fue arrebatado, porque el Señor se lo llevó. ¿Pero qué hizo Enoc para que el Señor se lo llevara? Dice la Biblia, mi amado hermano, que Enoc tenía 65 años, dice. Cuando engendró a Matusalén, Matusalén es el hombre que más años ha vivido sobre la faz de la tierra, pero su nombre significa muerte.
Entonces Enoc engendró a Matusalén a los 65 años, se sacó la muerte de su vida, y luego dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios 300 años y desapareció Enoc. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, porque Dios, miren qué tremendo esto, porque Dios dio testimonio de que la vida de Enoc le agradaba. Entonces, el número 300, mi amado hermano, en la Biblia representa a Dios. Amén. La pregunta es, ¿estará Dios contigo, mi amado hermano? Esos amenes no me convencen. ¿Estará Dios contigo? Amén. Entonces, ¿qué es todo lo que necesitamos para vencer a los madianitas? A Dios, mi amado hermano. Pero también necesitamos el agua. Entonces, rápidamente, vean. A esto se lo voy a dar rápido porque me quiero detener en lo que viene. Algunas figuras, mi amado hermano, de lo que el agua representa. Repito, estoy diciendo claramente algunas. No todo lo que les voy a decir está en representación del agua acá, porque hay muchas más. Amén. Pero el agua representa purificación. Recordémonos, al igual como les decía con la leche, para vencer a Sísara necesitamos agua en nuestras casas. Decimos amén. Para poder vencer a los madianitas. Les hago una pregunta. Entre el internet, la electricidad o el agua, ¿con cuál de esas tres cosas no se puede vivir? Sin internet podemos vivir. Depende, me va a decir alguno, porque siempre hay uno por ahí. Sin luz podemos vivir. Amén. Pero ¿y sin agua? Ustedes y yo sabemos que literalmente nuestro cuerpo, según vayan pasando los años, ¿verdad? La mayor cantidad que forma nuestro cuerpo es agua. Por lo menos el 60%, por lo menos, amén. De los adultos, de los bebés, es el 90% de agua, amén. Y conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Pues uno va teniendo un poquito más de agua, pero menos de agua, pero siempre tiene más agua que todo lo demás. Entonces el agua representa purificación, representa vida, representa limpieza, representa saciedad y también consagración. Eso es lo único que les voy a decir. Ok, aquí hay algo más en donde sí me voy a detener y luego nos vamos a detener más en esto de acá. Entonces, según la Biblia, mi amado hermano, repito, esto es lo que necesitamos en nuestra casa. Amén. O sea, que en nuestra casa haya agua no significa solamente, ¿verdad?, que cuando yo abra la llave o el chorro caiga agua y sí hay. No, sino espiritualmente, mi amado hermano, en nuestra casa, según Génesis 1:1, el agua representa principios. Recordemos que cuando Dios está creando, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios, ¿en dónde dice que volaba? Dice sobre la faz de las aguas, pero hay una versión que dice, escuchen esto, que el Espíritu de Dios, dice, incubaba sobre la faz de las aguas. O sea, no es lo mismo entender que volaba sobre las aguas a entender que incubaba sobre las aguas. ¿O sí es lo mismo? ¿Qué entienden ustedes porque incubaba? ¿Cómo? Que básicamente, ¿verdad?, por así decirlo, ahí como que había vida y él como que la estaba empollando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en su momento naciera. Entonces, en tu casa y en mi casa, mi amado hermano, tienen que haber principios. Miren, es que no podemos acomodarnos a que en mi casa yo ya logré esto y ahí hasta que me muera. No. En tu casa, mi amado hermano, siempre tiene que haber algo nuevo, algo diferente, un nuevo comienzo, una nueva etapa. Amén. Porque si no, imagínense qué aburrido. Nos casamos, hablando de los que estamos casados, ¿verdad? Y ya eso era todo lo que quería. No, si ahí, cuando uno se casa, ¿acaso no empieza una nueva vida? Entonces el agua, mi amado hermano, en nuestras casas representa eso. En nuestras casas constantemente tienen que haber principios, nuevas etapas, nuevos inicios. No se puede vivir toda la vida de la misma forma, de la misma manera. ¿Por qué? Porque uno tiende, mi amado hermano, por ejemplo,
Si una persona que llega a una clínica y está postrada, ¿qué le pasa después de estar ahí en cama durante mucho tiempo? Solo el hecho, mi amado hermano, de estar en cama hace que le empiecen a salir llagas. Amén. O sea, eso nos muestra, mi amado hermano, de que nosotros, Dios no nos creó a nosotros para vivir de la misma forma toda la vida. No escuché ni un amén. ¿Sí? Dios no nos crió para vivir de la misma forma toda la vida. Pero si tú te das cuenta, mi amado hermano, que van pasando los años y los años y los años, pero en tu casa siempre las mismas cosas, ¿qué falta en esa casa? Que el haragán de mi marido haga algo. No, hombre, ¿qué falta? Sí me voy dando a entender con el tema, ¿verdad? ¿Qué falta, mi amado hermano? Y si en esa casa toda la vida lo mismo. Agua, falta agua. Amén. ¿Y qué representa el agua? Algo nuevo. Amén. No vayan a salir, el pastor dijo que en mi casa necesito agua, voy a ir a buscar un hombre y una mujer nueva. Yo no dije eso. Es que es principio y principio, dijo alguien por ahí. No. Elemento creador, origen de la vida. Amén. Siguiente, el agua también representa, mi amado hermano, juicio o purificación. Ahí está el diluvio universal. Voy a avanzar. También representa el agua que salió de la roca, provisión divina en el desierto. Miren, yo creo que todos, mi amado hermano, como seres humanos y aún como cristianos, todos tenemos que pasar por diferentes tipos de pruebas. Amén. Aunque nosotros no querramos, la Biblia dice, el que da al pobre, dice, a Jehová le presta, y en el día malo, Jehová se acordará de él. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Que aunque tú y yo, mi amado hermano, querramos que todos los días sean color de rosa, o sea, bonitos, bíblicamente hablando, a todos nos va a llegar un día de necesidad, pero también a todos nos va a llegar un día de provisión. Yo he visto, mi amado hermano, en la vida que he desarrollado, de que Dios le da, y la Biblia lo muestra tanto al impío como al creyente, Dios le da la oportunidad de prosperar. Miren, me acuerdo de una persona, yo no sé si aquí pasó, pero allá en Guatemala en el año 2000 se empezó a levantar una noticia en el que en el año 2000 se acababa el mundo. ¿Pasó acá? Allá en Cuba, hermano. También, se fue a nivel general entonces. Conocí una persona que había comprado su terreno y había empezado a construir, pero por alguna situación la construcción se detuvo, y cuando empezó eso de que en el año 2000 el mundo se iba a acabar, ¿saben qué hizo? Para una Navidad se fue a gastar todo el dinero que había ahorrado para echarle la segunda planta a su casa. Todo ese dinero. Han pasado 26 años y creen que lo terminó. Creen que terminó la segunda planta. No la terminó. ¿Por qué? Porque como dijo, bueno, exactamente como lo dice la Biblia, comamos y muramos. Amén. Entonces yo vi que a esa persona en particular Dios le dio la oportunidad de prosperar. Amén. Pero no la aprovechó. O sea, a todos, mi amado hermano, les hablo de mi papá también. Mi papá, por ejemplo, él un día llegó a la casa. Imagínense, nosotros somos 6, hablando de mis papás y mis hermanos y yo, ¿verdad? Somos 6. Ya después mis sobrinos y todo eso, pero ellos no. En ese momento éramos 6 y vivíamos en una casa de 6 por 8, más o menos. Y ahí vivíamos 6 personas. ¿Cómo lo ven? ¿Está grande o está pequeño? Pequeño, ¿verdad? Me acuerdo que habían 4 habitaciones como de 250 por 250, más el pasillo. Una era la cocina, la pila, la otra era la sala, comedor, el otro la habitación de mis papás, y éramos 4 hermanos. ¿Dónde cabíamos los 4? Bueno, somos 4 hermanos. En la otra habitación, allá le decimos literas, aquí creo que le dicen camarotes a la cama que está encima de otra. Entonces, ¿cómo cabíamos 4 en una habitación de 250 por 250? Uno encima de otro, ¿va? O sea, así, con esa literal. El asunto es que un día llega mi papá y nos dice, vénganse, vamos. Pero como mi papá estaba acostumbrado así,
de que un día se levantaba, era a las 5 de la mañana y nos decía, levántese, vamos a ir a la playa. Y allá íbamos a la playa, así sin planificar nada, nos despertaba y nos llevaba. Entonces ese día viene y nos dice, levántese, les voy a enseñar algo. Y según nosotros, que la playa, ¿a dónde creen que nos llevaba? Compró 2 terrenos en un lugar, como dicen en Shrek, muy lejano, comparado a donde vivíamos. Y nos llevó a enseñar los terrenos. Compré estos terrenos y nos vamos a venir a vivir acá. Bueno, dijimos, nosotros los compró, aquí a que construya, a saber cuándo. Y el Señor lo empezó a bendecir, y un día nos dice, vamos a ver cómo va la construcción. Cuando nosotros llegamos, ya tenía eso levantado, 8 albañiles tenía trabajando. Eso fue así. En un lado de un terreno él guarda un bus, en el otro está toda la construcción, y le echaron terraza a toda la casa. Eso es grande. Ya la segunda planta construyó 3 habitaciones ahí, y él dijo, no, ahí con lámina. ¿Qué creen que pasó? Le puso la lámina, y en el trabajo donde él estaba le dice, mi papá se llama Miguel Ángel, le dicen, mire, ya no van a haber viajes de noche, solo de día. Termina él de construir y termina el Señor de soltar la provisión. Luego dice él, ¿cómo no le eché terraza a los cuartos de arriba? Si le hubiera echado terraza a los cuartos de arriba, ¿qué creen que hubiera pasado? Dios envía la provisión. Amén. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque yo me he dado cuenta de que a toda persona en la vida, amén, Dios le da la oportunidad de prosperar siempre. Un amén, escuché nada más. A todos Dios nos da la oportunidad de prosperar. Decimos amén. Pero el problema es, mi amado hermano, que muchas veces viene esa prosperidad, pero juntamente con la prosperidad viene la falta de agua o la presencia de los madianitas. De que ahí estuvo la oportunidad de prosperar, pero cuando no la aprovechamos, se acabó. ¿Qué pasó? Ya vamos a entender quiénes son los madianitas. Ok, entonces estamos hablando de esto porque el agua representa provisión divina en el desierto. Amén. A veces, mi amado hermano, yo no sé si les habrá pasado, se presentan en la vida. Miren, les pongo otro ejemplo con este templo acá donde estamos. Cuando nosotros venimos acá a Grecia, hubiera sido muy lindo, mis amados hermanos, que nos hubieran dicho, miren, aquí está un grupo, aquí hay un discipulado, por lo menos a una persona que nos hubieran presentado. No conocíamos a nadie, nos mandaron para Grecia, pero pasábamos por ahí enfrente y mirábamos este templo, y como ahí afuera decía Monte Sión, nosotros pensábamos que el templo estaba abandonado, porque cuando caían los mangos, miren, eso se miraba amarillo ahí afuera, y si estaba ahí, supongo que nadie lo recogía. El asunto es que pasábamos enfrente y la pastora, mis hijos y yo pasábamos orando por este templo. Señor, provéenos. Ok, X día, no me acuerdo cómo fue las cosas, que vinimos acá y ahí había culto y hablamos con los pastores y nos dicen, sí, lo estamos alquilando, queremos 1 millón. Nos fuimos nosotros de espaldas, hermano, si no teníamos ni una oveja. No teníamos ni para el alquiler de la casa donde vivíamos. Amén. Y nos piden 1 millón y sin ninguna oveja. Aleluya, aquí está chulo, está bonito, mejor sigan predicando. Nos fuimos y buscamos un lugar, encontré un lugar hasta por allá arriba. El asunto es que un 31 de diciembre, la pastora contactó a mi esposa y yo me acuerdo que estaba recostado, pero yo creo que solo a mí me pasa, ¿verdad? Que yo escucho que llaman a mi esposa y paro la oreja. Y en medio de lo que ella estaba diciendo, yo logré entender como que era la pastora de acá. Y mi esposa le dijo, está bien, le dijo, yo le voy a avisar y le voy a decir a mi esposo y luego la llamo. Y cuando mi esposa llega y me dice, cielo, me dice, ¿se acuerda de la pastora? Sí, dice que nos alquila el templo en $500,000. Decirle que sí, le dije. Pregúntenme si tenía dinero.
No teníamos, mis amados hermanos, ni el alquiler del templo de allá arriba. Allá pagábamos cada 18 del mes. Decirle que sí. ¿Y qué vamos a hacer? Yo no sé. Así sinceramente yo no sabía qué íbamos a hacer. Pero ya mi esposa llamó, le dijo que sí. Hicimos la cita, venimos a ver y acordamos que como allá pagábamos el 18, el 19 le íbamos a tener el $500,000. Llamó el 31 de diciembre y el 19 ya teníamos que tener nosotros, ¿cuánto? $500,000, más el depósito, $500,000. Amén. ¿Y qué creen que pasó el 19? El 19, mis amados hermanos, venimos y le entregamos el $500,000. Pregúntenme de dónde salió. Ni me acuerdo, hermano. Ni me acuerdo. Ok, ya llevamos aquí. ¿Cuánto llevamos? 1 año 5 meses. Y bendito Dios, ni un solo mes nos hemos retrasado o hemos llamado, mire, disculpe. Ahí está el dinero, mamá. Pregúntenme de dónde sale. Saber de dónde sale, mis amados hermanos, amén. Pero siempre ahí está el $500,000, ahí está, y aquí estamos. Y ahora tenemos la visión, pues, de que un día esto sea propio, ¿verdad? ¿Será que el Señor lo va a proveer? Ah, gloria a Dios, siempre hay que saber, pastor. Sí, Dios lo va a proveer. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, mi amado hermano? Porque, bueno, si yo sigo con el otro punto acá, ¿verdad? Por la provisión, porque Dios provee. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es actuar en fe. Porque si yo me hubiera quedado, no, decirle que no, porque ese $500,000, imagínate, no, allá nos cobraban 250, no tenía ni 250, ¿de dónde iba a sacar $500,000? Yo le hubiera dicho a la pastora, no, decirle que no porque no tenemos. ¿En dónde creen que estuviéramos? Probablemente estuviéramos hasta allá arriba, o tal vez ya hasta en nuestra casa estuviéramos. Pero miren en dónde estamos, y hasta el día de hoy Dios ha desatado y sigue desatando la provisión. ¿Decimos amén? Entonces miren, voy a ir más rápido porque si no, no les voy a dejar esto. Todo me interesa, pero me interesa esto también. Explicarles, mis amados hermanos, quién es o qué representan los madianitas. Pues voy a terminar con esto. El agua representa el bautismo de Jesús, inicio del ministerio o consagración. También representa al Espíritu Santo como agua viva, y también, según Apocalipsis 22:1, representa vida eterna y salvación. Miren, hoy estaba grabando yo el tema de doctrina y estaba hablando de la salvación. La salvación, mi amado hermano, tenemos que entender, no es solamente para el reino eterno. Amén. La salvación, cuando la escudriñamos, ustedes y yo, por medio de lo que la Biblia dice, por medio del Espíritu Santo, tenemos la gracia, mi amado hermano, para poder echar mano de la salvación, aunque estemos aquí en la tierra. Amén. No sé si alguna vez les habrá pasado que está a punto de pasar algo y ustedes dicen, uy, qué salvada, me salvé. Eso es parte, mi amado hermano, de la salvación que Dios nos está ministrando mientras que estemos en esta tierra. La salvación no tiene que ver solamente con cuando nos vayamos de esta tierra, no, la salvación también, pero tenemos que aprender a echar mano de la salvación aquí. Pero eso lo expliqué a los del grupo de doctrina. Amén. Bueno, ahora vean rápidamente. Recuérdense que todo tiene que ver con el agua, pero ¿a quién llamó Dios? A Gedeón. ¿Para qué lo llamó? Para vencer a los madianitas. Vean esto. La palabra Gedeón, mi amado hermano, tiene un valor numérico de 133. Luego lo vamos a ver acá. Amén. Pero el nombre de Gedeón significa, miren qué interesante, derribar lo que oprime. Cuando ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, cómo le hizo Dios el llamado a Gedeón, Dios lo llama y le dice que lo iba a utilizar como libertador, y Gedeón empieza a menospreciarse y a decir que su familia era insignificante dentro de todas las tribus, y dentro de su familia él era el más insignificante. La cosa es que viene y le dice a Dios, ok, si tú me estás hablando, te voy a poner una señal. Dice que puso un vellón de un pedazo de pelo de cabra, lo puso ahí en un recipiente y le dijo, si eres tú el que me está llamando,
entonces que yo voy a poner esto acá y que mañana amanezca el vellón, repito, el pedazo de piel de cabra, que amanezca mojado con agua y que todo el piso esté seco. Se levanta la mañana siguiente y ¿qué había pasado? El vellón mojado, o sea, una vez más el agua y todo el piso seco. Y ahora le dice al revés: mañana que el piso esté mojado y el vellón seco. ¿Y qué creen que pasó? Que exactamente lo que él pidió. Entonces, una vez más, de por medio, la señal del agua. Ya cuando Gedeón se da cuenta de que Dios lo estaba llamando y que le cumplió esas dos señales, ¿qué creen ustedes que hubiera sido más difícil? ¿El vellón mojado y el piso seco? ¿O el piso mojado y el vellón seco? ¿Qué será más difícil? ¿O las dos no tienen una explicación? Porque Gedeón no puso una hectárea, no puso un pedacito. Pero bueno, mientras piensan, yo sigo. El asunto es que Dios lo llama y una vez más le pone como señal el agua. Amén. Pero miren qué significa Gedeón. Gedeón significa derribar lo que oprime. Y a la par de eso les puse lo que significa los madianitas. Y los madianitas significan contienda. Amén. Ahora, mi amado hermano, ¿alguna vez te has sentido oprimido? ¿Deprimido? ¿Qué otra palabra pueden utilizar acá? ¿De bajón? ¿Contristado? ¿Cuál otra? ¿Estresado? ¿Alguna vez te has sentido feo? Eso sí no van a decir. Amén. Ok. ¿Qué necesitas? Cuando nos hemos sentido así, ¿qué necesitamos? Agua. Amén. Entender, mi amado hermano, de que el nombre Gedeón significa derribar lo que oprime, que todo eso que pueda estarnos oprimiendo, deprimiendo, o lo que pueda hacer, mi amado hermano, en el nombre de Jesús tiene que ser derribado. ¿Por qué? Miren lo que significa Madián. Madián significa contienda. Porque si yo estoy deprimido, contristado, sin ganas de hacer nada, con pereza, qué sé yo, va a venir alguien, mi amado hermano, y me va a decir: mira, pero ponete a hacer algo, por ejemplo. ¿Qué puede surgir en mí? La otra persona tal vez se está dando cuenta de que yo estoy oprimido, estoy en depresión, y viene a decirme que haga algo. ¿Qué puede surgir? Según los madianitas, contienda. ¿Sí? Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que tenemos que entender? De que todo aquello que tú y yo logremos identificar que nos esté oprimiendo, en el nombre de Jesús, con el poder del elemento del agua, que más que un poco de agua, ¿verdad? Amén. Es poner en acción. Yo voy a derribar lo que me oprime. O aunque a veces también en medio de esa opresión, ir a bañarse con agua fría también puede ayudar. ¿Sí o no? Ah, no, pastor, a mí me oprime más. Ok, pero miren qué significa Gedeón. El segundo nombre, Gedeón, significa guerrero. Y miren, yo no sé, yo les digo sinceramente, esa película de 300, yo la empecé a ver, pero hubo algunas cosas que no me gustaron, entonces la dejé de ver. Pero me recuerdo que hay una parte dentro de esa película en donde, no recuerdo exactamente cómo fue, la cosa es que convocan a los civiles para que vayan a la guerra, y llega el líder del grupo de 300 y les dice que no, que se regresen a su casa, y ellos todos ofendidos dicen: no, nosotros vamos a ir a pelear contigo. Y él les dice: no, ¿por qué no? Y le pregunta a los hombres que andaban con él, les pregunta: ¿cuál es tu profesión? Le dice a uno, y ese uno le responde: soy guerrero. Le pregunta a otro, repito, de los 300 que andaban con él: ¿cuál es tu profesión? Soy guerrero.
la cosa que le pregunta a todos, y todos los 300 que estaban ahí, su profesión era guerreros. Luego le pregunta al grupo de civiles que iba y le dice: ¿cuál es tu profesión? Jardinero. ¿Cuál es tu profesión? Zapatero. ¿Cuál es tu profesión? O sea, ninguno de todos los que iban ahí eran guerreros. Entonces, ¿qué iba a pasar si iban a la guerra? El jardinero, ¿será que con las flores podría vencer? El zapatero, ¿será que con los zapatos? Pero el guerrero. ¿Y el guerrero? Si para eso había sido formado. Amén. Entonces yo les digo esto, mi amado hermano, porque miren, desde el momento en que ustedes y yo decidimos abrirle nuestro corazón al Señor, se nos declaró una guerra sin tregua. Acuérdense que lo hablamos uno de estos días, que la Biblia dice que no puede haber comunión entre Belial y Cristo. No puede haber relación entre los demonios y el templo de Dios. No puede. Entonces ustedes y yo tenemos que ser formados como guerreros, que en medio de la dificultad, en lugar de ponernos, qué sé yo, a llorar, estar contristados, escuchen aún lo que les voy a decir, porque lo veo en la Biblia, a dos hombres que en momento de dificultad los dos se pusieron a orar. Yo creo que todos en momento de dificultad lo primero que hacemos es ponernos a orar, ¿sí o no? Sí, pero después de que ya maltraté a todo el mundo, pastor. Y esos dos hombres, dice la Biblia, que se pusieron a orar, y a los dos Dios les dijo: ¿qué haces orando? Levántate. ¿Qué tienes en la mano? La vara. Agarra la vara y divide el mar. A Josué le dijo básicamente lo mismo: ¿qué haces orando? Levántate y averigua quién pecó. Se pusieron a orar. Su oración sirvió para que Dios le diera respuesta, pero ya cuando ya había venido la respuesta, Dios les pregunta a los dos: ¿qué haces orando? O sea, como quien dice, este ya no es momento de orar, este es momento de que te ponga la armadura y vayas a enfrentar lo que te esté oprimiendo. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque miren, los madianitas, abajo, a la par de guerreros, significa pruebas espirituales que buscan desviar al pueblo de Dios. Yo coloqué, les mandé una imagen ahí al grupo, y el Señor nos permite, mañana quiero empezar con esto y con los temas para matrimonios, si se pueden conectar. Y ahí en una imagen coloqué una frase que decía: no todos los matrimonios se rompen, algunos simple y sencillamente dejan de intentarlo. Dando a entender, mi amado hermano, de que muchas veces, ¿qué es lo que pasa con los matrimonios que deciden no continuar? No es que se hayan roto, es que simple y sencillamente no quisieron o seguir peleando, o no resistieron la prueba espiritual, o ese problema los desvió. Es que nadie, mi amado hermano, que haya decidido casarse, se va a separar solo porque sí, ya no tengo ganas. No, algo tuvo que haber pasado. Amén. ¿Qué pudo haber sido? Dejó de guerrear la prueba espiritual o se desvió. En el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Pueden haber pasado muchas cosas más. Entonces, ¿por qué necesito, mi amado hermano, el agua? ¿Por qué necesito ser como Gedeón? Porque pruebas espirituales van a venir, ¿sí o no? Aunque no querramos, mi amado hermano, las pruebas van a venir. Como repito, hay un momento en el que tal vez ustedes y yo tenemos nuestros planes ya realizados. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y cuando ya van a hacer el asunto, no se puede. ¿Cómo se siente uno? Se siente uno frustrado. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Ok, en ese momento, guerrero. Miren esto otro. La palabra Gedeón significa derribar, miren esto, el altar de Baal. Pues aquí ya estamos hablando, mi amado hermano, de una batalla espiritual. Miren, cuando ustedes y yo vemos, cuando Gedeón empieza, él le ofrece un sacrificio a Dios
en el altar a Baal, y el Señor se lo acepta, pero luego él iba a hacer otro sacrificio y Dios le dice: destruye el altar de Baal. ¿Qué creen que hubiera pasado con ese otro sacrificio? Si Gedeón lo hace en el altar de Baal, ¿será que se lo hubiera aceptado Dios otra vez? Ya no. ¿Por qué? Porque ya le había dicho: destruye. Entonces, mi amado hermano, ¿esto qué es lo que representa? De que a veces el Señor permite que a nosotros nos pasen ciertas cosas, porque lo que está haciendo más que querer o pretender destruirnos es formarnos. ¿Cuántos de ustedes, mi amado hermano, y algún día yo tengo esa necesidad, han pasado por cosas matrimonialmente de que si se contaran como testimonio, sacarían a muchas personas de ahí? Amén. Entonces Dios no permite, mi amado hermano, que nos pasen ciertas cosas solo porque sí. Amén. A veces ni siquiera es ¿qué le dijeron los amigos de Job? Vos, Job, estás así porque sabés ni cuántos pecados ocultos tenés. Y era cierto. Si la Biblia dice, mi amado hermano, que cuando Dios hablaba de Job, lo describía como un hombre justo, un hombre recto, un hombre apartado del mal. Tenía sus problemas, sí, pero no estaba así por tener pecados ocultos. Amén. Entonces necesitamos, mi amado hermano, derribar. Yo sé que en medio de nosotros no hay idolatría de decir, o si alguien lo tiene, pues que lo confiese, ¿verdad? Porque ahorita me recordé de un hermano. Él se congregaba conmigo allá en Carrillos, pero tenía un garage muy amplio, y los jóvenes y yo decidimos hacer una vigilia, y él me dice: haga la vigilia ahí en el garage. Y llegamos al garage. Cuando entro al garage, tenía un santo colgado ahí. No sé san qué era, ¿no? Amén. Pero iba a la iglesia, pero por aquello tenía ahí su protección. Ok, entonces miren, pues, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué significa derribar el altar de Baal? De que muchas veces, mi amado hermano, hay cositas en nuestro corazón, qué sé yo, puede ser dolor, puede ser orgullo, puede ser desconfianza, cosas similares. Amén. Que si no son derribadas, se va a manifestar la rencilla. ¿Y qué es la rencilla? Cuando la Biblia habla del rencilloso, dice la Biblia que una persona rencillosa es aquella, mi amado hermano, que cuando hay un problema o una discusión, trae a colación el problema que hubo allá en el siglo pasado, en el año 2000, en el año 1999, trae a colación. O sea, un rencilloso es alguien que siempre va a tener presente lo que le hicieron en el pasado. ¿Me doy a entender? Ese es un rencilloso. Amén. Y la Biblia muestra acá, mi amado hermano, que para poder vencer la rencilla hay que derribar los altares a Baal. Entiéndase, todas esas cosas que podemos llevar dentro, mi amado hermano, que muchas veces nosotros pensamos no. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, antes del tema de los traumas, ¿cuántos habían reconocido que tenían un trauma? ¿Cuántos sabían que tenían un trauma? Solo el hermano Abel ya sabía que estaba traumado. Los demás no sabíamos que estábamos traumados. Y después del tema, más peor. Amén. Llegamos a la conclusión. Recuérdense que el trauma es una herida. Amén. De que hay muchas cosas, mi amado hermano, en el camino hasta este tiempo que nos han herido. Y probablemente esas heridas no han sido sanadas. Entonces, ¿qué puede pasar si yo no derribo esas cosas? Cuando esté en una contienda, en una discusión, puede ser con el cónyuge, con algún trabajador, con qué sé yo, con alguien, la rencilla se va a manifestar, el pasado se va a manifestar. ¿Por qué? Porque no se ha derribado. Sigo. Miren qué interesante el nombre de Gedeón: confianza en Dios. ¿Cuántos de ustedes confían en Dios, mis amados hermanos? ¿Seguros? Sí, pastor, pero yo le pido que me ayude en mi incredulidad. Recuérdense que eso fue lo que hizo aquel hombre, aquel padre de familia, que le llevó a su hijo a los discípulos. Ellos no pudieron liberarlo, se lo llevó al Señor y
El Señor le pregunta, ¿crees que yo puedo hacerlo? Sí creo, le dice. Pero por aquello, ayúdame en mi incredulidad. Bien, yo creo, mi amado hermano, que definitivamente para estar esta noche acá, necesitamos creer en Dios. Amén. Pero el problema es, cuando ya vienen los problemas, cuando ya vienen las dificultades, cuando ya vienen los afanes. Acuérdense que dentro de los tipos de terreno donde fue sembrada la semilla, hay un tipo de terreno que dice que reciben la palabra con gozo. Pero cuando vienen los afanes y el amor a las riquezas, ahogan la palabra. Y se vuelve infructuosa aquella palabra. Entonces, decir que confiamos en Dios, todos confiamos. Pero ¿en dónde se echa de ver que sí confiamos? En las pruebas, en la dificultad. Ahí, mi amado hermano, cuando tú sientes que ya no puedes, ahí es donde se echa de ver en realidad que uno confía en Dios. Y los madianitas, ¿qué es lo que hacen, mi amado hermano? Ministran discordia. Entonces, ¿por qué necesito el agua? Si a Gedeón no le dan la señal del agua, mi amado hermano, no hubiera acudido al llamado. Y todo esto que estamos hablando de él, no se hubiera manifestado. ¿Y qué hubieran seguido haciendo los madianitas? Si hubieran seguido comiendo o robando la cosecha. Entonces, aquí con esto voy a ir terminando. El valor numérico del nombre Gedeón es 133. Aquí se los coloqué. Pero cuando en la Biblia se busca, mi amado hermano, hay 4 o 5 palabras que el valor numérico es el mismo. ¿Y creen ustedes que es casualidad? Miren, Gedeón significa derribar lo que oprime, derribar el altar de Baal. Y una de las palabras con valor numérico 133 en la Biblia es derribador. Entonces, todo aquello, mi amado hermano, todo aquello que intente oprimirte, desgastarte, cansarte, ¿qué es lo que hay que hacer? Derribarlo. Amén. En el nombre de Jesús, identificar. Y esto, mi amado hermano, fue lo que le valió a Gedeón, como ya lo vimos acá, derribar lo que oprime, derribar el altar. Eso fue lo que le valió para que Dios lo llamara como libertador de Israel. Entonces, muchas veces el problema con nosotros, mi amado hermano, es que tenemos X o Y problema. Y el problema nos empieza a consumir y a consumir y a consumir, y no tenemos el valor, la gracia, la sabiduría, la capacidad para poder derribar aquello que nos pueda estar estorbando. Y como no se logra derribar, entonces no logro darle a veces ni libertad a mi casa. ¿Por qué? Porque hay cosas, mi amado hermano. Miren, todos nosotros, ¿alguien sabe qué significa la palabra dialogismo? Dialogismo. Un diálogo es hablar uno con otro, ¿verdad? Pero el dialogismo es como cuando le dicen a uno, vos pareces loco, hablando solo estás. Ese es el dialogismo. ¿Qué es el dialogismo? Parecer loco. No. El dialogismo es hablar con uno mismo. Les hago una pregunta. ¿Qué tanto hablan ustedes con ustedes mismos? Ya está aburrido estoy de hablar, pastor, ya no me aguanto, dice. ¿Hablan con ustedes mismos, sí o no? Eso es el dialogismo, no es que uno esté loco. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mi amado hermano? Porque cuando le prestamos atención a ese dialogismo, la mayoría de cosas que nos decimos a nosotros mismos son negativas. No vas a poder, te va a costar, ¿para qué te vas a arriesgar? Mejor no lo hagas, mira que te dijeron que no, mejor estate quedito, mejor. Y ahí, ¿qué es lo que hace uno? Basta, bueno, pues, y se queda uno ahí sin hacer nada, mi amado hermano. Uno mismo se autoató, y si uno no derriba eso, si uno no da ese paso de fe,
cuándo va a ser llamado uno como libertador? ¿Qué sería? Hagamos a un lado la vida, ¿verdad? Porque la vida es otra cosa aparte. ¿Qué sería lo peor que pudieras perder? Ya dije la vida a un lado, no me van a decir la vida porque la vida no cuenta. ¿Qué sería lo peor que podrías perder? La presencia de Dios. ¿Qué dijo Moisés? Sin tu presencia no voy a ningún lado. Amén. ¿Y por qué fue, mi amado hermano, que Dios llamó a Gedeón? Porque en medio de todo, Gedeón le hizo caso a Dios. Y para hacerle caso a Dios, ¿qué se necesita? Su presencia. Pero iba a esto de que a veces, mi amado hermano, uno tiene cosas materiales que uno, si pierdo esto, ¿saben ni qué me va a pasar? Pero todo lo material, mi amado hermano, se puede recuperar. ¿Sí o no? Entonces, como dijo alguien, ¿cuál es el miedo? Pues a perderlo, pero si se puede recuperar. ¿Cuál es el miedo? ¿Me doy a entender? Amén. Entonces tenemos que entender, mi amado hermano, que muchas veces el Señor nos está llamando como libertadores. El Señor nos pone a hacer ciertas cosas, pero por miedo. Por eso fue que Dios le dijo, los que tengan miedo, que se regresen a su casa. Bueno, sigo. Otra palabra, mi amado hermano, que tiene el mismo valor numérico es de Gedeón 133, obra y acción. Dios obra a través de él. Es lo que les decía, ¿verdad? Imagínense, ¿de qué nos sirve? Yo no sé si les habrá pasado, que hay noches, mi amado hermano, en las que uno no puede dormir. Uno se va a la cama con un montón de proyectos. Mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir acá, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y con esto voy a lograr salir adelante. Toda la noche en vela. Y cuando llega la mañana, dejó la alarma a las 5 de la mañana. Mañana, hoy sí, me voy a empezar a levantar temprano. Suena la alarma a las 5 de la mañana. 5 minutos más. Y toda la noche en vela. O sea, tenemos muy buenas ideas. Pero ¿en dónde se queda uno muchas veces? En la obra, en la acción. Cuando ya es momento de poner por obra aquella acción, de empezar a tocar las puertas que sean necesarias, no, ya no, qué pena, pero si me van a decir que no, ¿y qué hago yo? Siga accionando. Amén. Más de alguna puerta, mi amado hermano, se va a abrir, tengámoslo por seguro. A nosotros nos pasó. Venimos acá a Grecia, queríamos un local ahí en el centro, empezamos a buscar, y cuando llegamos toda la gente muy contenta, y cuando preguntaban, ¿y para qué lo quieren? Decíamos, para iglesia, pero hasta así, no, para iglesia no. Y en el único lugar donde logramos encontrar un alquiler que nos dijeron, mejor si ponen iglesia, nos dijeron, fue hasta allá arriba el Carbonal. Entonces, cuando vimos que decíamos iglesia, nos decían no. Entonces dijimos, para estudios bíblicos, dijimos. Bueno, para eso sí. Y nos dice el Señor, mejor si ponen una iglesia. Sí, para iglesia lo queremos. Ok, pero ¿qué hubiera pasado, mis amados hermanos, que por aquí buscamos también una calle que está por ahí? Nos dijeron no. ¿Qué hubiera pasado si, no se puede? Regresémonos. ¿Dónde estuviéramos ahorita si nos hubiéramos regresado? En Guatemala. No sé quién me preguntó, pastor, ¿y usted extraña Guatemala? No, a mi familia sí, Guatemala no. Amén. Entonces me doy a entender con esto. Para poder ser un libertador, mi amado hermano, parte de lo que el agua viene a hacer es ponlo por obra. Yo les pregunté el día domingo y me asusté, hermano. Porque yo les pregunté a los hermanos, ¿cuántos de ustedes han tenido el deseo, el pensamiento de decirle a su cónyuge que le aman? Y dijo alguien, no, yo no. La verdad, está peor que traumado, le dije.
¿A dónde voy con esto? En que muchas veces está ahí, mi amado hermano, la intención, pero cuando ya es poner por obra, en acción, hasta ahí llegamos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Gedeón empezó a actuar? Dios obra a través de él. Dios obra a través de uno. A veces, mi amado hermano, dentro de los matrimonios, yo no sé por qué se da esa cosa tan fea dentro de los matrimonios, de que él o ella no tiene libertad para decirle un par de verdades al cónyuge. ¿Por qué? Porque se va a enojar. Y a veces, mi amado hermano, esa es la acción que se necesita para que el cabezón o la cabezona entienda. Sigo, y ya solo estos dos y termino. También significa roca. Y la roca, mi amado hermano, ¿qué conexión tiene con Gedeón? Firmeza y derribar altares. Entonces, si tú y yo hemos tomado decisiones, mi amado hermano, amén, que sean firmes. Un amén escuché por ahí. Si has tomado una decisión, que sea firme. Ninguna decisión, porque la Biblia lo muestra al principio, ni va a ser fácil, ni va a ser bonita. Pero conforme vayas viendo los frutos y de que has permanecido firme en aquella decisión, te vas a dar cuenta y vas a decir, valió la pena. Yo se los he dicho, mis amados hermanos, si alguien me hubiera dicho a mí todo lo que iba a pasar si me venía para Costa Rica, no me vengo. Pero como nadie se le ocurrió contarme, ahora que ya estoy aquí, no me voy. O sea, ¿valió la pena? Valió la pena. ¿Fue fácil? Ustedes no se imaginan, mis amados hermanos, y ahí está Dios de testigo, cuánto nosotros lloramos cuando venimos a esta nación. Amén. Pero ahora la gente lo ve a uno, los pastores tienen dinero, ¿qué pagar? Amén. Y ahí estamos, mis amados hermanos, y estamos bendecidos, gracias a Dios. Amén. Pero una cosa que a mi esposa y a mí nos mantuvo firmes en medio de que no veíamos nada fue que nosotros venimos a esta nación a abrir una iglesia. Eso nos mantuvo firmes. Y mientras que no veíamos nada, guardábamos la esperanza. Si a abrirla venimos, y como no la hemos abierto, no podemos claudicar si no la hemos abierto. Y miren, ¿lo logramos, sí o no? Ahora están ustedes acá, mis amados, ya todo es más fácil. Amén. Pero en esos momentos de dificultad, Dios sobre todo, y la firmeza de que teníamos eso claro. Amén. Nos querían mandar a Limón, a Atenas, ¿a dónde más ir? A Punta Arenas, hay otro por Nicaragua, ¿cómo se llama? Guanacaste, nos querían mandar allá. Y yo fui el que le dije al apóstol, en Grecia, ándate para Grecia, me dije, y aquí estamos. Ya casi terminan. Amén. Y por último, miren, este es interesante, la palabra Gedeón y la palabra voz tienen el mismo valor numérico. Y esto relaciona con la voz de Dios que lo llama, que llama a Gedeón. Entonces, mi amado hermano, tú tienes que tener la convicción de algo, de que si te vas a meter a hacer algo, vamos a pensar, a Gedeón sí lo llamó Dios, decimos amén. Y hay cosas, mi amado hermano, que a las que nos metemos, a las que Dios no nos llamó, pero como Dios es bueno, la Biblia dice, lo voy a parafrasear, de que aunque Él no me haya llamado y me va mal, Dios se encarga de que todas las cosas nos ayuden a bien, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito y le amamos. Decimos amén. ¿Amas tú al Señor? ¿Sí o no? Entonces ten paz, mi amado hermano. Si decidiste meterte a hacer algo, ten paz, ama al Señor. Y aunque al principio no te vaya tan bien, o pienses que Dios no te llamó a eso, Dios se va a encargar de arreglarlo todo. Decimos amén, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Y esta es la razón, mis amados hermanos, por la que en casa necesitamos agua. Decimos amén.